7. Jamás la había visto como entonces. Tenía el pelo arreglado para acostarse, y era una masa de ondas oscuras detrás de su camisón blanco, y su cara estaba llena de tensión y terror. Esto le daba una apariencia febril, y sus grandes ojos castaños parecían aún más intensos. Como te he dicho, yo amaba su fortaleza y su honestidad, la grandeza de su alma, y no sentía pasión por ella tal como podrías sentirla tú, pero la encontré más atractiva que ninguna mujer que conociera en mi vida mortal. Incluso en el severo camisón, sus brazos y sus pechos eran redondos y suaves, y más me pareció un alma fascinante vestida que una carne rica y misteriosa. Yo, que soy duro y preciso, y concentrado en un solo propósito, me sentí atraído irresistiblemente por ella, sabiendo que solo culminaría en la muerte. Me alejé al instante, preguntándome si cuando miraba a mis ojos, ella los encontraba muertos y exánimes. «Tú eres quien se acercó anteriormente a mí», dijo ella como si no hubiera estado segura, «y eres el amo de Point du Loc. Lo eres». Yo sabía, cuando ella habló, que debía haber oído las historias más generosas sobre la noche anterior, y que no me sería posible convencerla de ninguna mentira. Había utilizado mi aparición sobrenatural en 2 ocasiones para presentarme a ella. Ahora no podía ocultar ese hecho ni restarle importancia. «No quiero hacerte daño», le dije. «Únicamente necesito un carruaje y unos caballos. Anoche dejé los caballos pastando». Ella no parecía escuchar mis palabras. Se acercó más, decidida a verme en el círculo de su luz. Y entonces vi a Lestat detrás de ella. Sus sombras se fundían en una sola sobre la pared de ladrillos. Estaba ansioso y era peligroso. «¿Me proporcionarás el carruaje?», insistí. Ahora me miraba con la lámpara en alto, y cuando quise desviar la mirada, vi que su rostro cambiaba. Quedó inmóvil, en blanco, como si estuviera perdiendo la conciencia. Cerró los ojos y sacudió la cabeza. Se me ocurrió que de alguna manera le había producido un trance sin el menor esfuerzo de mi parte. «¿Quién eres?», susurró. «Vienes del infierno. Venías de parte del demonio cuando llegaste ante mí». «¿El demonio?», le contesté. Esto me afligió más de lo que imaginé que podía hacerlo. Si se lo creía, entonces creería que mis consejos habían sido malos. Pondría todo en duda otra vez. Su vida era rica y buena, y yo sabía que ella no debía hacer eso. Como toda la gente fuerte, ella sufría en cierta medida de soledad. Era una marginada, una secreta infiel de alguna índole, y el equilibrio en que vivía podía trastocarse si ponía en duda su propia bondad. Me miró con un horror manifiesto. Fue como si, horrorizada, se hubiera olvidado de su propia vulnerabilidad. Y ahora Lestat, que era traído a la debilidad como un muerto de sed al agua, la cogió de la muñeca y ella gritó y dejó escapar la lámpara. Las llamas se esparcieron sobre el petróleo derramado y Lestat la empujó hacia la puerta abierta. «Consigue el carruaje», le dijo. «Lo consigues ahora mismo, y los caballos también. Estás en peligro mortal. No hables de demonios». Apagué las llamas con los pies y seguí a Lestat gritándole que la dejara. Él la tenía por las muñecas y estaba furiosa. «Despertarás a toda la casa si no te callas», me dijo él, «y yo la mataré. Consigue el carruaje. Llévanos. Habla con el chico del establo», le dijo, sacándola por la fuerza al aire libre. Nos movimos lentamente por el patio a oscuras. Mi disgusto era casi insoportable. Lestat iba adelante y entre los dos Babet, que avanzaba de espaldas, con los ojos escrutando la oscuridad para vernos. «No os conseguiré nada», dijo ella. Yo cogí a Lestat del brazo y le dije que me dejara hacer las cosas a mí. «Ella revelará nuestra identidad a todo el mundo a menos que me dejes hablar con ella», le susurré. «Entonces domínate», dijo disgustado. «Sé fuerte y no te enternezcas. Sigue adelante mientras hablo con ella. Vete a los establos y consigue el carruaje y los caballos, pero no mates a nadie». Yo no sabía si me obedecería o no, pero se alejó rápidamente cuando me acerqué a Babet. Su rostro expresaba una mezcla de furia y resolución. Ella dijo: «Aléjate de mí, Satán»,
Y entonces me quedé allí ante ella, mudo, mirándola nada más y manteniéndole la mirada tal como ella hacía con la mía. Su odio hacia mí me quemaba como el fuego. ¿Por qué me dices eso?, le pregunté. ¿Fueron malos los consejos que te di? ¿Te hice algún daño? Vine a ayudarte, a darte fuerzas. Solo pensé en ti cuando no tenía la menor necesidad de hacerlo. Ella sacudió la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hablas así?, preguntó ella. Sé lo que hiciste en Point du Lac. Allí has vivido como un demonio. Los esclavos están llenos de historias. Durante todo el día los hombres han estado en el camino del río de Point du Lac. Mi marido estuvo allí. Él vio la casa en ruinas, los cuerpos de los esclavos diseminados por los huertos, por los campos. ¿Qué eres tú? ¿Por qué me hablas bondadosamente? ¿Qué pretendes de mí? Ella se aferró a los pilares del porche y se balanceó para adelante y para atrás en la escalera. Algo se movió arriba en la ventana iluminada. Ahora no te puedo dar las respuestas, le dije. Créeme cuando te digo que vine a ti con la única intención de hacer el bien, y que anoche no te había traído preocupaciones ni problemas de haber podido evitarlo. El vampiro se detuvo. El muchacho quedó con el cuerpo hacia adelante y los ojos muy abiertos. El vampiro estaba helado, con la mirada en blanco, hundido en sus propios pensamientos, en sus recuerdos. Y súbitamente el joven bajó la mirada, como si fuera el acto respetuoso que le correspondía hacer. Volvió a mirar al vampiro y luego desvió sus ojos, con el rostro tan compungido como el del vampiro. Y entonces empezó a decir algo, pero se detuvo. El vampiro lo miró y estudió, de modo que el chico se ruborizó y volvió a desviar la mirada ansiosamente, pero levantó sus ojos y miró entonces los del vampiro. Tragó saliva, pero le mantuvo la mirada. ¿Es esto lo que quieres?, susurró el vampiro. ¿Es esto lo que quieres oír? Sin hacer ruido, apartó su silla y caminó hacia la ventana. El muchacho se quedó como la piedra, mirando sus anchos hombros y la larga capa. No me contestas. No te estoy dando lo que quieres, ¿verdad? Querías una entrevista, algo para la radio. Eso no tiene importancia. Tiraré la cinta si usted así lo quiere. El muchacho se puso en pie. No puedo decir que comprendo todo lo que usted me dice. Sabría que estoy mintiendo si lo dijera. Por tanto, ¿cómo le puedo pedir que continúe, salvo para decir que lo que comprendo es diferente de todo lo que haya comprendido antes? Dio un paso en dirección al vampiro. Este parecía estar mirando la calle Divisadero. Entonces giró la cabeza lentamente y miró al joven y sonrió. Su rostro estaba sereno y casi afectuoso, y el entrevistador, de improviso, se sintió incómodo. Se metió las manos en los bolsillos y volvió a la mesa. Luego miró vacilante al vampiro y dijo: ¿Podría continuar, por favor? El vampiro dio media vuelta, con los brazos cruzados, y se apoyó en la ventana. ¿Por qué?, preguntó. El muchacho no supo qué contestar. Porque quiero escucharle. Se encogió de hombros. Porque quiero saber lo que sucedió. Muy bien, dijo el vampiro con la misma sonrisa bailoteándole en los labios. Regresó a su silla y se sentó frente al muchacho. Cambió un poco la posición del magnetófono y dijo: un aparato maravilloso realmente. Pues permite que continúe. Debes comprender que lo que entonces sentía por Babette era un deseo de comunicación más fuerte que cualquier otro deseo que sentía, salvo por el deseo físico de sangre. Era tan intenso que me podía hacer sentir la profundidad de mi capacidad de soledad. Cuando antes había hablado con ella, había habido una comunicación breve, pero directa, que era tan simple y satisfactoria como la de dar la mano a una persona, estrechársela, dejándola ir suavemente. Todo eso en un momento de gran necesidad o aflicción. Pero ahora estábamos confundidos. Para Babette, yo era un monstruo, y eso me parecía espantoso, y hubiera hecho cualquier cosa para que cambiara de parecer. Le dije que los consejos que le había dado eran correctos, que ningún instrumento del demonio podía hacer algo correcto aunque quisiera.
Lo sé, me dijo, pero con eso ella quería decir que no podía confiar más en mí que en el mismo demonio. Me acerqué, pero ella retrocedió. Levanté la mano y ella se encogió, aferrándose a la barandilla. Pues bien, entonces, dije sintiendo una profunda exasperación, ¿por qué me protegiste anoche? ¿Por qué has venido a verme a solas? Lo que vi en su rostro era astucia. Tenía una razón, pero no me la revelaría de ningún modo. Le era imposible hablarme libre y abiertamente, brindarme la comunicación que yo deseaba. Me sentía afligido al mirarla. Ya era tarde, y yo podía ver y oír que Lestat había entrado en el sótano y retirado nuestros ataúdes. Y yo necesitaba irme, aparte de sentir otras necesidades, la necesidad de matar y de beber. Pero no era eso lo que me afligía, era algo más, algo mucho peor. Era como si esa noche fuera la única de miles de noches, un mundo sin fin. Una noche encorvándose sobre otra noche, hasta ser un gran arco del que no podía ver el final. Una noche en la que yo andaba bajo el frío y las estrellas insensibles. Pienso que desvié la mirada y me puse una mano sobre los ojos. De improviso me sentí débil y oprimido. Pienso que hacía algún sonido en contra de mi voluntad. Y entonces, en ese paisaje vasto y desolado de la noche, donde yo estaba a solas y Babette solo era una ilusión, vi súbitamente una posibilidad que jamás había considerado. Una posibilidad de la cual había huido, absorto como estaba con el mundo, con todos mis sentidos de vampiro, enamorado del color, la forma, el sonido, el canto y la suavidad y las variaciones infinitas. Babette se movía, pero no le presté atención. Sacaba algo del bolsillo y era su gran llavero. Subía los escalones. Déjala ir, pensé. Criatura del demonio, susurró. Aléjate de mí, Satán. Repitió. La miré. Estaba inmovilizada en los escalones, mirándome con sus grandes ojos suspicaces. Había alcanzado la lámpara que colgaba de la pared y la tenía en sus manos, mirándome, cogiéndola como a una cartera valiosa. ¿Piensas que vengo de parte del demonio?, le pregunté. Ella movió rápidamente los dedos de la mano izquierda alrededor de la manija de la lámpara y con la mano derecha hizo la señal de la cruz y pronunció las palabras latinas apenas audibles para mí. Su rostro emblanqueció y se arquearon sus cejas cuando no se produjo el menor cambio debido a eso. ¿Esperabas que me deshiciera en una nube de humo?, le pregunté, acercándome porque ahora la veía objetivamente debido a mis pensamientos. ¿Y a dónde iría?, le pregunté. Al infierno de donde vine, con el demonio a quien represento. Me quedé al pie de la escalinata. Suponte que te diga que no sabes nada del demonio. Suponte que ni siquiera sabes si existe. En el paisaje de mis pensamientos, yo había visto al demonio y ahora yo pensaba en el demonio. Desvié la mirada. Ella no escuchaba tal como tú ahora me escuchas. Ella no escuchaba. Miré las estrellas. Lestat estaba listo. Yo lo sabía. Era como si hiciera años que estaba listo con el carruaje. Tuve la súbita sensación de que mi hermano estaba allí. Y hacía años que estaba, y que me hablaba en voz baja pero excitada. Y lo que me decía era desesperadamente importante, pero se alejaba de mí con la misma rapidez con que lo decía, como el ruido de las ratas en los tablones de una casa inmensa. Hubo un sonido crujiente y un estallido de luz. No sé si vengo o no del infierno. No sé quién soy. Le grité a Babette y mi voz ensordeció mis propios oídos. Voy a vivir hasta el fin de los tiempos y ni siquiera sé quién soy. Pero la luz relumbró delante de mí. Era la lámpara que ella había encendido con una cerilla y que ahora alzaba de modo que no le podía ver la cara. Por un instante solo pude ver la luz y luego el gran peso de la lámpara me golpeó en el pecho con mucha fuerza y el vidrio se hizo añicos en los ladrillos y las llamas rugieron en mi cara, en mis piernas. Lestat gritaba en la oscuridad. «¡Apágalas! ¡Apágalas, idiota! ¡Te consumirán!» Y sentí que algo me arropaba violentamente en mi ceguera. Era la chaqueta de Lestat. Me había caído indefenso contra el pilar.
tan indefenso del fuego y del golpe recibido como del conocimiento de que Babette quería destruirme y del conocimiento de que yo no sabía en absoluto quién era. Todo esto sucedió en cuestión de segundos. El fuego se apagó y yo quedé de rodillas en la oscuridad, con mis manos en los ladrillos. En las escaleras, Lestat tenía nuevamente a Babette, y salí disparado en su dirección cogiéndolo del cuello y empujándolo hacia atrás. Se volvió hacia mí enfurecido y me pateó, pero me aferré a él y lo empujé hasta el pie de la escalinata. Babette estaba petrificada. Vi su silueta oscura contra el cielo y el brillo de sus ojos. «Vámonos entonces», gritó Lestat, poniéndose de pie. Babette se llevó la mano a la garganta. Mis ojos afectados se esforzaron por verla. Sangraba en el cuello. «Recuerda», le dije, «podría haberte matado o permitido que él lo hiciera. No lo hice. Me llamaste demonio. Estás equivocada». «Entonces, usted detuvo a Lestat justo a tiempo», dijo el joven. «Así es. Lestat podía matar y beber en un instante, pero yo había salvado la vida física de Babette. Yo no me iba a enterar de eso sino hasta más tarde, en 1 hora y media». Estaba contando ahora el vampiro. Lestat y yo estábamos en Nueva Orleans, con nuestros caballos casi muertos de cansancio y el carruaje estacionado en una callejuela a una manzana del nuevo Hotel Español. Lestat tenía un anciano aferrado del brazo y le puso $50 en la mano. «Consíguenos una suite», le ordenó, «y pide champán. Di que es para 2 caballeros y paga por adelantado. Y cuando regreses te daré otros $50. Te advierto que te estaré vigilando». Sus ojos relampagueantes tenían petrificado al hombre. Yo sabía que lo mataría tan pronto como regresara con las llaves del hotel. Y lo hizo. Me senté en el carruaje observando cómo el hombre se iba debilitando y finalmente moría. Su cuerpo se derrumbó como una bolsa de patatas cuando Lestat lo soltó. «Adiós, dulce príncipe», dijo Lestat, «y aquí están tus $50». Y le puso el dinero en el bolsillo como si fuera una broma. Entonces nos metimos por las puertas traseras del hotel y subimos a la sala lujosa de nuestra suite. El champán relucía en un cubo helado. Había 2 copas en la bandeja de plata. Yo sabía que Lestat llenaría una copa y se quedaría mirando el pálido color amarillo. Y yo, un hombre en trance, me senté mirándolo como si nada que él pudiera hacer tuviera la menor importancia. «Tengo que abandonarlo o morir», pensé. Sería muy dulce morir. Sí, morir. Antes había querido morir. Ahora deseaba morir. Lo vi con una gran claridad, con una calma mortal. «Estás volviéndote un morboso», dijo súbitamente Lestat. «Es casi el alba». Abrió las cortinas y pude ver los tejados contra el oscuro cielo azul, y encima la gran constelación de Orión. «Vete a matar», dijo Lestat, y abrió la ventana. Se montó sobre el marco y oí que sus pies se posaban suavemente en el techo al lado del hotel. Iba a buscar los ataúdes o, al menos, uno de ellos. Se me despertó la sed como una fiebre y lo seguí. Mi deseo de morir era constante, como un pensamiento puro en la mente, desprovisto de emoción. No obstante, necesitaba alimentarme. Te he señalado que entonces no mataba gente. Caminé por el tejado en busca de ratas. «Pero, ¿por qué dijo usted que Lestat no debería haberlo iniciado con seres humanos? ¿Quiere decir que fue una opción estética, no moral?» «De habérmelo preguntado antes, te hubiera dicho que era estética, que quería comprender la muerte por etapas, que la muerte de un animal me brindaba tanto placer y experiencia que solo había empezado a comprenderla, y que deseaba guardar la experiencia de una muerte humana para mi comprensión madura. Pero era moral, porque en realidad todas las decisiones estéticas son morales». «No comprendo», dijo el muchacho. «Yo pensaba que las decisiones estéticas podían ser absolutamente inmorales. ¿Y el dicho común sobre un artista que abandona mujer e hijos para poder pintar? ¿O Nerón tocando el arpa mientras ardía Roma?» Ambas fueron decisiones morales. Ambas sirvieron a un bien superior en la mente del artista.
El conflicto estalla entre la moral del artista y la moral de la sociedad, no entre la estética y la moral. Pero a menudo esto no es comprendido, y entonces aparece la pérdida, la tragedia. Un artista que roba pinturas de una tienda, por ejemplo, se imagina haber tomado una decisión inevitable, pero inmortal, y luego se ve a sí mismo como caído en desgracia. La consecuencia es la desesperación y una miserable irresponsabilidad, como si la moralidad fuera un gran mundo de cristal que puede ser absolutamente destrozado por un acto. Pero esta no era mi preocupación máxima en ese entonces. Yo creía que mataba animales nada más que por razones estéticas, y enfrentaba el gran interrogante moral de si, por mi propia naturaleza, yo estaba condenado. Porque, ¿ves? Aunque Lestat jamás había dicho nada de los demonios o del infierno, yo creía que estaba condenado cuando me fui con él, del mismo modo que Judas debe haberlo creído cuando se puso el nudo alrededor del cuello. ¿Comprendes? El chico no dijo nada. Quiso hablar, pero no lo hizo. Por un instante, sus mejillas se llenaron de rubor. ¿Y lo estaba?, murmuró. El vampiro se quedó sentado, sonriente, con una pequeña sonrisa que bailoteó en sus labios como la luz. Ahora el chico lo miraba como si lo viese por primera vez. Quizás, dijo el vampiro, echándose para atrás y cruzando las piernas. Deberíamos tratar cada cosa por turno. Tal vez debería continuar mi historia. Sí, por favor, dijo el entrevistador. Esa noche yo estaba agitado, como te dije. Había intuido el interrogante como vampiro y ahora me abrumaba completamente, y en ese estado no tenía ganas de vivir, pues eso me produjo, como sucede con los humanos, grandes ganas de satisfacer los deseos físicos. Ya te he dicho lo que matar significa para los vampiros. Te puedes imaginar, por lo que te he dicho, la diferencia entre una rata y un ser humano. Bajé por una calle después de que Lestat y yo caminásemos manzanas enteras. Entonces las calles estaban enlodadas y toda la ciudad muy oscura, en comparación con las ciudades actuales. Las luces eran como faros en un mar negro, incluso con la lenta aparición de la mañana. Solo los tejados y los altos pórticos de las casas salían de la oscuridad, y para un hombre mortal, las calles eran como negros abismos. ¿Estoy condenado? Provengo del infierno. Mi naturaleza es satánica. Me lo preguntaba una y otra vez. Y si lo era, ¿por qué entonces me rebelaba contra ella y me disgustaba cuando Lestat mataba? Y todo el tiempo, cuando el deseo de morir me hacía ignorar la sed, esta se volvía más fuerte. Mis venas eran verdaderas redes de dolor en mi carne. Me temblaban las sienes, y al final no lo pude soportar más. Hecho trizas por el deseo de no participar, de morirme de hambre, de deshacerme en pensamientos, por un lado, y las ganas de matar por otro, me encontré en una calle vacía y desolada, y oí el llanto de una niña.